clase de hoy vamos a resolver otro problema de maximización por el método simplex. Para eso vamos a formular un caso y lo vamos a representar por su modo estándar, su modelo estándar. Seguidamente vamos a aplicar el proceso de iteración correspondiente al método simplex y al final vamos a identificar cuáles son las variables de decisión y cuáles son los valores de la variable de decisión y cuáles son los valores de las variables de holgura. Démosle una lectura a este caso y vamos a identificar las variables. Gucci Company fabrica bolsos de mano, bolsos para rasuradora y mochilas. La elaboración incluye piel y materiales sintéticos, y la piel es la materia prima escasa. El proceso de producción requiere dos tipos de mano de obra calificada, costura y acabado. La siguiente tabla da la disponibilidad de los recursos, su consumo por los tres productos y las utilidades por unidad. Formule el problema de programación lineal y halle la solución óptima. Requerimientos de recursos por unidad. Entonces, en las filas nos dice que tenemos pies cuadrados de piel. Me dice que la disponibilidad es de 42 pies cuadrados y por día hay una disponibilidad de 40 horas. La tercera columna nos muestra el tiempo para el proceso de acabado y al final nos dice que hay una disponibilidad de 45 horas. Y por columnas nos dice que se fabrican bolsos de mano y que me deja cada bolso un ingreso de $24. También se fabrican bolsos para rasuradoras y cada uno de estos bolsos me deja un ingreso de $22. También se fabrican mochilas y cada mochila me deja un ingreso de $45. Por lo tanto, nuestras variables de decisión, ¿cuáles son? X1, la cantidad de bolsos de mano. X2, la cantidad de bolsos para rasuradora. X3, la cantidad de mochilas que se deberían fabricar. ¿Qué es lo que buscamos en este proceso de fabricación? Si ustedes se dan cuenta, tengo unos precios de venta. La función objetivo podría ser maximizar esas ventas, maximizar no las ventas, maximizar los ingresos que me dejan esas ventas. La función objetivo sería maximizar ingresos. Esto representa el ingreso que me deja un bolso de mano multiplicado por todos los bolsos de mano que haga. Entonces es el ingreso total por todos los bolsos de mano. Este sería el ingreso total por todos los bolsos para rasuradora y este último el ingreso total por todas las mochilas. ¿Cuáles serían entonces nuestras restricciones? La primera nos representa los pies cuadrados de piel disponible. En total tengo 42 pies cuadrados y cada bolso tiene una cantidad de piel requerida. Esas cantidades las multiplicamos por la cantidad de bolsos que hacemos. Al lado izquierdo representa la piel que se utiliza para la fabricación. Y lo que está al lado derecho, el 42, representa la cantidad de piel disponible. La segunda restricción, relacionada con el tiempo dedicado en el proceso de costura, nos dice que hay 40 horas disponibles diarias. Pero acá tenemos los tiempos en horas que se le dedica a cada uno de los bolsos. Estos tiempos multiplicado por la cantidad de bolsos que se fabriquen, tenemos que el tiempo utilizado en la costura tiene que ser menor o igual al tiempo disponible por día. Y la tercera restricción sería el tiempo que se le dedica al proceso de acabado, y este también está medido en horas. Me dice que por día hay 45 horas disponibles. Lo que tenemos al lado izquierdo en la restricción representará todo el tiempo utilizado para la costura de los bolsos y ese tiempo tiene que ser menor o igual al tiempo disponible. Nuestro modelo primal quedaría de esta forma. La última restricción sería las restricciones de no negatividad. Todas las variables deben ser mayores o iguales a 0. El paso siguiente entonces es convertir el modelo primal en un modelo estándar. Eso lo convertimos pasando todas las variables que están al lado derecho las voy a pasar al lado izquierdo. Al cambiar de lado cambian de signo. Y las desigualdades vamos a convertirlas en igualdades.
significa que yo debo sumar algo al lado izquierdo. Eso que voy a sumar son las variables de holgura. Al hacer esa suma de las variables de holgura, estas desigualdades se convierten en igualdades. Y al mismo tiempo, esas holguras que yo sume en cada restricción, las debo también colocar en la función objetivo, obteniendo esto. Entonces, la primera restricción le sumé la variable h1 y se convirtió en una igualdad. La segunda restricción, sumamos la variable de holgura h2, la tercera restricción, la variable de holgura h3. Esas mismas variables debemos asignarlas, debemos colocarlas en la función objetivo con coeficiente 0. Este modelo es el que vamos a organizar en una tabla para empezar a aplicar el método simplex. Recordemos que el método simplex es un proceso iterativo, es decir, que hay un algoritmo que se repite constantemente. ¿En qué consiste ese algoritmo? Primero que todo, tenemos que identificar el pivote. Y para eso tenemos que buscar nuestra variable de entrada. La variable de entrada, que la vamos a buscar en las columnas, será aquella que tenga el valor negativo más bajo en la fila Z de la tabla. Y la segunda condición es encontrar la variable de salida. La condición de la variable de salida dice que una vez obtenida la variable de entrada, la variable que sale se determina mediante el menor cociente de los estrictamente positivos. Y el cociente se calcula dividiendo el término independiente de las restricciones entre el coeficiente de la variable de entrada. Y esa variable de entrada hacen énfasis que debe ser positivo. El cruce entre estas dos variables, la variable de entrada y la variable de salida, nos señala el pivote. El siguiente paso, una vez identificado el pivote, es aplicar operaciones elementales fila. La primera operación elemental fila que debemos aplicar es la que me convierta ese pivote en 1. Y una vez que hemos convertido ese pivote en 1, tenemos que identificar cuáles son las operaciones elementales fila que me ayudan a pivotar la columna. Recordemos que pivotar una columna es convertirla toda en 0. Una vez que llegamos ahí, tenemos que evaluar nuestra condición de parada. Tenemos que verificar si ya llegamos a una solución óptima o no. ¿Cómo identificamos que ya no seguimos, que ya llegamos o que ya encontramos nuestra solución óptima? Cuando en la fila Z no aparece ningún valor negativo, es decir, no existe posibilidad de mejora. Vamos entonces a ver nuestro caso. Este es nuestro modelo y aquí está la tabla organizada, nuestra primera tabla del método simplex. La primera fila nos representa los coeficientes de la función objetivo primal. En otras palabras, no vamos a colocar el menos 24 ni el menos 22 ni el menos 45, sino son los coeficientes positivos. Como las holguras, el coeficiente es 0, pues no hay problema. La segunda fila, pues es la fila de títulos. Se acostumbra a iniciar colocando en la base las variables de holgura. Recordemos que las variables que se encuentran en la base son las que tienen solución y la solución son los datos que están en la última columna, es decir, el término independiente. La segunda columna representa los coeficientes de esas variables básicas. Entonces veamos, h1, ¿qué coeficiente tiene? 0. h2 tiene coeficiente 0. h3 tiene coeficiente 0, que son estos mismos que aparecen acá. Y a partir de ahí vienen las variables de decisión y las de holgura de nuestro modelo. Esta sería nuestra primera fila. Y en la primera fila colocamos los coeficientes de la primera restricción. El 2, el 1, el 3 y el 1. El H1 tiene coeficiente 1, entonces esos son los coeficientes que coloco en la primera fila. El término independiente, ¿cuál es? 42. En la segunda fila colocamos también los coeficientes de la segunda restricción. 2, 1, 2 y el H2 también tiene coeficiente 1. Entonces los colocamos ahí. ¿Es igual a cuánto? A 40. La tercera fila
sería 1, 5, 1 y el H3 tiene coeficiente 1. Entonces nuestra tercera fila. Y es igual a 45. Y la última fila, vamos a colocar los coeficientes de la función objetivo, z. La última fila es nuestra fila indicadora. Entonces colocamos el z, no lo colocamos, colocamos a partir del x1. Sería menos 24, menos 22, menos 45 y los coeficientes de las variables de holgura. Y al final, lo que vale z. ¿Cuánto vale z? 0. Ese 0 es el que está acá en la columna, en la celda verde. Vamos entonces a iniciar nuestro proceso iterativo. Identifiquemos nuestra variable de entrada. La variable de entrada, ¿cuál será? La que tenga valor negativo más bajo. En este caso sería el 45, me está señalando x3. Ahora dividimos los términos independientes entre los coeficientes de la variable de entrada. 42 entre 3, ¿cuánto da? 14. 40 entre 2, 20. 45 entre 1, 45. Como todos son positivos, tanto las restricciones como los coeficientes, entonces nos van a dar resultados positivos. ¿Cuál es la variable de salida entonces? La variable de salida es la del cociente más bajo, en este caso 14. Este 14 me está señalando a H1. ¿Qué significa entonces? Que sale H1 y entra X3. En la próxima iteración, cuando vaya a cambiar de iteración, este X3 lo voy a colocar acá, en la base. Y voy a colocar su coeficiente acá. O sea que acá vamos a colocar el 45. Como ya identificamos cuál es nuestro pivote, que es el 3, tenemos que convertirlo en 1. Para convertirlo en 1 tendríamos que multiplicar por su inverso multiplicativo, o sea, por un tercio. Pero si yo multiplico el pivote por un tercio, todos los términos de su fila, de esta fila, tienen que multiplicarse por un tercio. Por lo tanto, la operación fila que voy a aplicar es esta, M1, multiplicar la fila 1 por un tercio. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Un tercio por 2 daría 2 tercios. Un tercio por 1, un tercio. Un tercio por 3 da 1. Un tercio por 1, un tercio. Un tercio por 0, 0. Un tercio por 0, 0. Y un tercio por 42, 14. Vamos entonces a verificar cómo nos queda. En efecto, ahí aplicamos nuestra operación elemental fila. Pero todavía no hemos terminado la iteración porque ahora debemos identificar cuáles son las operaciones elementales fila que me pivotean esta columna. Tenemos que pivotear esta columna. ¿Y eso qué significa? Que debemos convertir en 0 todos los números que están en la columna diferentes al pivote, ¿no? Entonces este 2 lo voy a convertir en 0, este en 1 convierto en 0 y este menos 45 lo convierto en 0. ¿Qué operación fila me convierte este número en 0? Primero que todo cambiaría esta fila. ¿Qué fila es esta? Esta sería la fila 2. Cambia la fila 2 y la operación la debo hacer con la fila donde tengo el pivote. ¿Dónde tengo el pivote? En la fila 1. Entonces la operación sería E21. Y el número que voy a convertir en 0, este 2, es el que está aquí entre el paréntesis. ¿Cómo se lee o cómo se ejecuta esta operación fila? Lo que tengo en la fila 2, le resto la multiplicación de este 2 por lo que tengo en la fila 1. La otra operación consistiría en convertir este 1 en 0. Pero como si yo convierto este 1 en 0, cambiaría la fila 3. Entonces, la operación sería E31. Va a cambiar el número que está en la fila 3. La operación la hago con la fila donde está el pivote, la fila 1. Y el número que voy a convertir en 0 es el 1. Es este 1. Por lo tanto, ¿cómo se ejecuta esto? Lo que tengo en la fila 3, le resto la multiplicación de este 1 por lo que tenga en la fila 1. La otra operación fila que debemos desarrollar es la que me convierte este menos 45 en 0. Y se encuentra en la fila 4. Entonces, la operación fila que vamos a aplicar es esta.
cambia la fila 4, la operación la hago con la fila donde está el pivote, la fila 1, y el número que voy a convertir en 0 es el menos 45. ¿Y cómo se ejecuta? Lo que tengo en la fila 4, le resto la multiplicación de este menos 45 por lo que tengo en la fila 1. Una vez ejecutemos estas operaciones elementales fila, hemos completado nuestra primera iteración. Una iteración se completa al pivotar la columna de la variable de entrada. ¿Y qué obtenemos entonces? Vamos a obtener esto. Entonces notemos que en la variable x3 ya quedó pivotada toda la columna. Los números que estaban debajo del pivote 1 se convirtieron en 0 y las demás entradas todas cambiaron. Estas operaciones elementales fila se van a aplicar solamente a las variables de la función objetivo, o sea, desde x1 hacia la derecha. A esta columna, a la columna de coeficientes de las variables base, no se toca, esa se deja así. Otro cambio que obtuvimos es que la variable de entrada fue x3, entonces en vez de colocar h1 como base, colocamos el x3. Entró el x3 a formar parte de las bases. Y el coeficiente de ese x3, ¿cuánto es? 45. Ese es el coeficiente que obtenemos. Vamos a verificar ahora si hemos encontrado nuestra solución óptima. Pero ¿cómo lo hacemos? Mirando la fila indicadora. Y esa fila es la última, es la fila de z. Entonces, aquí nos dice que z tenemos un valor de 6, menos 7, 0, 15, 0, 0 y 630. En este momento, nuestra función objetivo tiene un valor de 630. Y me está diciendo que x tiene un valor de, x3, perdón, tiene un valor de 14. Y que h2 hay una holgura en la segunda restricción de 12 y hay una holgura en la tercera restricción de 31. Pero no es nuestra solución óptima porque todavía tenemos un valor negativo. Y recordemos que solo nos detenemos cuando todos los valores en esta fila indicadora son 0 o mayores que 0. Entonces, ¿cuál es nuestra variable de entrada? El más negativo. Sería x2 nuestra variable de entrada. ¿Cómo buscamos nuestra variable de salida? Vamos a dividir los términos independientes de las restricciones entre estos coeficientes de la variable de entrada. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos esto. En el primero me dio 42, en el segundo 36 y en el tercero 6,65. Escogemos el más pequeño de todos. ¿Cuál es el más pequeño? 6,64. Me está diciendo entonces que nuestra variable de salida es h3 y por lo tanto nuestro pivote es 14 tercios. Si es nuestro pivote, nuestro paso siguiente es convertir ese pivote en 1. Pero para convertirlo en 1 tengo que multiplicar este número por su inverso multiplicativo, es decir, por 3/14. Pero si yo multiplico este pivote por ese inverso multiplicativo, tendría que multiplicar toda esta fila por ese inverso multiplicativo. Luego, nuestra operación elemental fila es M3, o sea, multiplicar la fila 3 por 3/14. Recordemos que se multiplica es a partir del x1 hacia la derecha. Entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos este resultado. Ya tenemos nuestra variable de entrada y nuestra variable de salida. Vamos entonces a pivotar esta columna, la columna de x2, para convertir este número en 0, cambiaría la fila 1 y la operación la tengo que hacer con la fila donde está el pivote. ¿Cuál es la fila del pivote? La fila 3. O sea que sería una operación E13. El 1 que aparece acá representa la fila que va a cambiar la fila 1. Lo que tenga en la fila 1 se le resta lo que tenga en la fila 3. ¿Por qué coloqué la fila 3? Porque es la fila donde tengo el pivote. Lo que tenga en la fila 1 le resto lo que tenga en la fila 3, pero multiplicado por 1/3. Este 1/3 es el número que yo voy a convertir en 0. La siguiente operación elemental fila es la que me convierte este número en 0. Pero entonces, ¿qué fila cambia? En este caso cambiaría la fila 2 y la operación la hago otra vez con la fila 3. O sea, sería E23. ¿Cómo se ejecuta? Lo que tenga en la fila 2 le resto
lo que tenga en la fila 3, pero multiplicado por 1/3. Recordemos que este 1/3 es el número que yo voy a convertir en 0. Y el otro número que debo convertir en 0 es este -7. ¿Qué fila está en -7? En la fila 4. Fila 1, 2, 3, 4. Entonces cambiaría la fila 4. La operación la hago con la fila donde está el pivote, E4, 3. Y el número que voy a convertir en 0 es el -7. Listo. Entonces, cuando yo ejecute estas operaciones elementales fila, entonces hemos completado nuestra segunda iteración. Y esta sería nuestra matriz resultante. Notemos entonces que salió la variable h3 y ¿quién entró? x2. Y ya no colocamos el 0, sino el coeficiente de x2. ¿Cuánto es? 22. Pero debemos verificar si ya hemos llegado a una solución óptima o no. ¿Cómo sabemos si llegamos a la solución óptima? Tenemos que mirar entonces la última fila, la fila indicadora. Si sus valores son 0 o mayores que 0, ya hemos llegado a nuestra solución óptima. Verifiquemos entonces. Todos los datos en efecto son positivos o 0. Quiere decir que ya llegamos a nuestra solución óptima. ¿Cuál sería el resultado entonces? Vamos a hacer un resumen de esta tabla. Primero que todo, la solución óptima Z es este número que está en la última celda, la que está de color verde. Me dice que la función, el máximo ingreso es 1.353 entre 2, es decir, $676.5. Ese es el máximo ingreso que se obtiene por un día de producción. Aquí en las variables de la base no aparece el X1. Entonces se asume que tienen un valor de 0. Como no aparece el X1, quiere decir que X1 es 0. No se construye ningún bolso de mano. X2, aquí aparece X2, sí aparece X2. ¿Qué valor toma X2? 93/14. Ok. Por lo tanto, al hacer esa división da 6,64. X2 representa la cantidad de bolsos para rasuradoras. Ese 6,64 que indica que en un día de trabajo se construyen 6 bolsos para rasuradora y hay un bolso que está en proceso. Y el X3 serían las mochilas. Las mochilas, el X3 tiene solución también porque es una variable de la base. Entonces da 165/14. Entonces X3 daría 11,79. Es decir, que en un día de trabajo se hacen 11 mochilas completas y una en proceso. Ok, además, ¿qué nos muestra? El H1 está en las variables de la base, no está. Quiere decir que H1 es 0. Eso significa que no hay holgura. Se utiliza toda la piel disponible para la fabricación de bolsos. El H2 sí aparece en la base. El H2, ¿qué valor tiene? Tiene un valor de 137/14, es decir, 9,79. Pero como la segunda restricción es horas de tiempo en el proceso de costura, significa que hay una holgura de 9,79 horas, es decir, tiempo de costura no utilizado en un día de producción. Ese 9,79 corresponde a 9 horas y 47 minutos. El H3 tampoco aparece en la base, por lo tanto H3 es 0. Indica que se emplea todo el tiempo disponible para acabar los bolsos. Bueno, este es el caso y el proceso del método simplex. Espero que haya quedado claro.